¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Tenemos ya nuestra primera entrevistada. Ella es Patricia Núñez. Perdón, Patricia Muñoz. Patricia Muñoz. Es que tanto tiempo que nos ha ido en la barra que ya se me olvidó tu apellido. Ya, muy bien. Patricia Muñoz, defensora de la niñez. ¿Cómo estás, Patricia? Muy bien, gracias. Aquí estamos. Oye, pasaron por un par de cosas interesantes que sería bueno conversarlas contigo. La primera es este estudio que aparece con la información con un número muy preciso, 547 casos a nivel nacional con niños en situación de calle. Y no quisiera primero que nada preguntarte, este número, 547 casos, de lo que nosotros tenemos de antecedentes respecto de esta misma situación, ¿es alto, bajo? ¿Qué es? Lo que pasa es que no tenemos posibilidad de hacer una comparación significativa porque el análisis anterior que se había hecho de esta situación es del año 2011 y tampoco la metodología resultaba igual que la que aplicó en esta oportunidad la Universidad Alberto Hurtado. Por lo tanto, honestamente no tenemos resultados que comparar. Ahora, en el contexto de la presentación de esto, sí aparecían situaciones que podían ser como cuestionables desde el punto de vista si la cifra es suficientemente precisa o no, particularmente en la región de Ñuble, donde Benito Baranda levantó una situación particular como de petición de análisis quizás más profundo. Pero hay que entender que esta cifra, Fernando, aunque sean un niño, es algo que debiera motivar a hacernos cargo, ¿no es cierto? Obviamente uno tiene que entender que el contexto en el cual se produce este estudio y este análisis parte de la base de la presencia de quienes aplicaron el instrumento en momentos determinados en los lugares que eran reconocidos como aquellos en los cuales niños pernoctaban y por lo tanto podían permitirnos conocer cuáles eran sus realidades. Desde ahí es posible que cuando se aplicó el instrumento en un lugar determinado no estuviesen todos los niños que efectivamente estaban en esta situación. Por lo tanto, yo me quedaría más bien con que es una cifra relevante, impactante, particularmente si uno analiza con mayor profundidad algunas detalles, ¿no es cierto? Como por ejemplo que a los 12 años, en promedio, es la primera vez que los niños empiezan a estar en situación de calle, como también el porcentaje altísimo de un 55% de estos que no están recibiendo educación. El 61% de ellos tiene rezago escolar y particularmente otro aspecto que a nosotros nos parece de particular relevancia tiene que ver con las causales por las cuales los niños están terminando siendo obligados por un Estado y por sus familias a vivir en la calle, donde está puesto, por supuesto, la situación de problemas familiares, de vulneraciones de derechos, pero también la circunstancia de, por ejemplo, huir de residencias de protección que son responsabilidad del Estado y que debieran estar destinadas a brindarles cuidado y atención y no a vulnerarlos en sus derechos. Sí, el concepto de personas que viven en situación de calle fue introducido de alguna manera bastante recientemente en términos de conocimiento público. Salió un libro, creo que editó El Hogar de Cristo hace poco, sobre esta situación, y por eso, ¿por qué no nos cuentas un poquitito qué significa estar en situación de calle en el caso de los niños? Claro, lo que ocurre es que en esta oportunidad además este estudio fue un poco más allá del concepto estricto de la residencia o la pernoctación estricta en una noche, digamos, sino que lo que permitió es poder ver y distinguir a niños que de manera habitual se encuentran en esta situación, pero también de manera intermitente y de manera esporádica. Entonces, de esa manera, lo que buscó fue hacer un análisis más amplio de situaciones que igual involucran la vulneración que significa vivir en la calle. Vivir en la calle involucra para estos niños que desarrollan sus acciones en un contexto de residencia efectivamente en la calle, literalmente. O sea, ellos generan entornos de convivencia ahí, pernoctan en la calle, lo que utilizan como mecanismos de sobrevivencia en términos de alimentación, por ejemplo, es lo que se reconoce como el pedir dinero, el macheteo, ¿no es cierto?, cosas de esa naturaleza. También muchas veces concurren a residencias o a centros de apoyo para efectos de poder alimentarse, pero luego
retornan a la calle para poder pernoctar ahí. Y devela esta situación obviamente un deber y desde nuestra perspectiva un imperativo ético del Estado y de los organismos a cargo particularmente de sacar a esos niños de la calle. Una cifra como 547 niños entre 5 y 17 años no puede sino ser una cifra que a un Estado como Chile, en razón de su situación económica y de su desarrollo, debe implicar las medidas y acciones urgentes e inmediatas para que esos niños tengan un lugar físico donde estar y sean atendidos y cuidados debidamente. Este informe fue realizado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia en conjunto con el Sename y se anunció además, Patricia, que el ministro Alfredo Moreno anunciaría una serie de medidas para justamente abordar esto. ¿Esas medidas se conocen ya? ¿Tienen algún grado de contacto o de pimponeo con la Defensoría de la Niñez o algunas otras instituciones que se preocupan de esta materia? Nosotros participamos de la presentación de los resultados del estudio. Esto fue precisamente el día lunes. Y lo que se planteó ahí por el ministro Moreno fueron más bien acciones en términos generales. En términos específicos y concretos no hemos trabajado en conocer o más bien en interactuar con ellos en la definición de medidas y acciones inmediatas. Lo que nosotros pedimos, y yo pedí formalmente y explícitamente en esta reunión del día lunes al ministro y también al subsecretario Villarreal, es que en el contexto del diseño de la política pública, porque acá tenemos que entender, Fernando, que hay dos márgenes de acción, ¿no es cierto? Por una parte, aquello que nosotros esperamos que se haga de manera inmediata en relación con rescatar y sacar a estos 547 niños de la situación de calle en que se encuentran. Ya, esa es una primera mirada. Pero adicionalmente tienes que generar un diseño de una política pública que evite que los niños terminen siendo compelidos y obligados por las situaciones que enfrentan de vulneración a vivir en la calle, que es una situación altamente vulnerable también, ¿ya? Entonces, en ese ámbito, en ese segundo ámbito, lo que nosotros pedimos, y yo pedí formalmente al ministro, es que se incorporara en el diseño de esa política pública precisamente la voz y la opinión directa de niños que se encuentran en esta situación y que por lo tanto pueden compartir y ser agentes claves para que la política que se diseñe de manera de evitar que más niños se encuentren en esta situación sea efectiva y produzca realmente un impacto en quienes son los destinatarios de ella. Si seguimos generando política pública desde la visión adultocentrista y desde la lógica en que no somos capaces de oír ni atender a aquellas necesidades y requerimientos que quienes están viviendo una situación de vulneración, como son estos niños, tiene, obviamente vamos a seguir haciendo política pública sesgada y sin contar con opinión relevante para poder adoptar decisiones que son imprescindibles para cambiar la situación que ellos enfrentan. Estamos conversando con la defensora de la niñez, Patricia Muñoz. Patricia, en otro ámbito que también ha sido noticioso, se está viendo en el Parlamento el nuevo proyecto de adopciones. Y yo quisiera saber si es que la Defensoría de la Niñez tiene algo que decir o está combinada a participar en un proyecto de este tipo cuando, se trata, por cierto, de adopciones de niños y que se ha tomado de alguna manera la agenda, si es que la posibilidad de que personas de un mismo sexo puedan adoptar. ¿Tiene algo que decir la Defensoría de la Niñez en eso? Sí, nosotros en su momento participamos en una invitación que nos formuló la diputada Pamela Giles, que en esa oportunidad presidía la Comisión de Familia, entregando algunas observaciones y recomendaciones respecto del proyecto de adopción. Luego tuvimos oportunidad de participar en una sesión también. Obviamente el devenir de la tramitación legislativa implica que ahora está hoy día en votación en la Cámara. Y estamos esperando que suba al Senado para poder también hacer las opiniones vía oficio y las recomendaciones. Lo que sí nosotros hemos dicho, y yo lo he dicho también firmemente, es que acá el tema de discusión no es, o no son más bien los derechos de los adultos, son los derechos de los niños. Y los derechos de los niños pasan por el derecho a vivir en familia, por supuesto, y a ser considerado como un sujeto de derechos y desde esa perspectiva a que se le brinde protección en el contexto de una generación de la ley que debe promover su desarrollo integral y su interés superior. Entonces, cuando yo observo
que la discusión termina concentrándose en los derechos de los adultos, me parece que es errar el foco de atención, porque los derechos son de los niños, de esos niños a vivir en familia. A ver, perdón, pero ¿dónde ves tú que de pronto se deja de hablar de los derechos de los niños y se pone a hablar de los derechos de los mayores? Cuando empezamos a hablar de quiénes son los que están en condiciones de poder adoptar, ¿no es cierto? Cuando tú, por ejemplo, planteas que el foco importante o relevante de la discusión tiene que ver si es que es posible o no la adopción homoparental, tú estás poniendo el foco de atención en si las personas que tienen relaciones homosexuales de pareja pueden efectivamente acceder a adoptar un niño, en vez de poner el centro en el derecho de ese niño a vivir en una familia independiente del tipo de familia de que se trate. Y ahí es donde nosotros hemos sido críticos, particularmente al tomar conocimiento de que el gobierno repondría esta indicación, donde habla de rol adecuado de padre o madre. Así es. Retrocediendo significativamente en aquello que ya se aprobó por la Comisión de Familia, que es precisamente promover la adopción de cualquier tipo de familia, independiente de consideraciones bastante estereotipadas, sobre la base de las cuales el gobierno pretende plantear nuevamente este punto, y que además merecen evidentes cuestionamientos, porque cuando hablamos de rol adecuado, ¿adecuado para quién? Porque si hablamos de adecuado, yo puedo recordar, por ejemplo, que en términos de rol adecuado de padre y madre, podríamos tener a quienes recibieron el cuidado de Ámbar, y sabemos las consecuencias que tuvo Ámbar, ¿no es cierto? Que el día está muerta y respecto de que no tenemos ninguna solución para que esa consecuencia tan nociva e irreparable se corrija. Ahora, entonces, en el fondo, el hablar del rol de padre o madre adecuado implica evidentemente no atender a los derechos de los niños, porque lo que los niños necesitan es vivir en una familia y con personas que los quieran, los cuiden y los protejan. Y eso obviamente no está centrado en la visión estereotipada del rol de padre o madre, de lo femenino y lo masculino, dejando fuera la posibilidad de que parejas homosexuales efectivamente también brinden ese cuidado y esa atención. Entonces, a mí me parece que necesitamos poner el foco y la atención en los derechos de los niños. Creo que ayer, por ejemplo, el diputado Keitel lo decía con mucha claridad. El voto, o él invita a votar en relación a los derechos de los niños, no a las consideraciones de los adultos que están detrás tanto de estas propuestas en términos legislativos o parlamentarios o del gobierno, como también a quienes pueden tener intereses en el contexto de la adopción. Bueno, en el marco de esta discusión, Patricia, en el Congreso se ha producido una, yo diría, posición relativamente transversal, incluyendo a personas de la coalición de gobierno. Vi al presidente de Renovación Nacional que planteó que lo importante, un poco lo que tú estabas diciendo, que lo importante era no si lo adoptaba una persona hetero u homosexual, sino que básicamente cuál es el mejor hogar donde el niño puede estar. Así es, claro. Lo mismo han planteado personas en Evópolis y lo demás. Por lo tanto, me imagino que esta situación no tiene o no parece llevar a un derrotero similar a otras veces que se ha discutido, donde muy rápidamente se advierten posiciones muy tajantes y mayoritarias en el sentido de que tiene que haber un rol de padre y un rol de madre muy nítidos. Yo más bien tiendo a creer que efectivamente debiera primar aquella posición que estamos conversando, ¿no es cierto?, donde efectivamente personeros del actual oficialismo han manifestado claramente y contundentemente la relevancia que tienen los derechos de los niños y por lo tanto desde ahí a prescindir de consideraciones, insisto, estereotipadas que evidentemente no responden a esa necesidad. Y yo creo que si es que hablamos de la transversalidad y la supuesta aquiescencia de todo el mundo respecto de la relevancia que tienen los derechos de los niños, obviamente uno esperaría que este tipo de proyectos surgieran sin ninguna discusión y con mucha rapidez en términos de acuerdos tan significativos como los que implican el atender al derecho de los niños a vivir en familia independiente de qué tipo de familia se trate. Ahí es donde uno empieza a verificar que esa transversalidad y esa claridad de que los derechos de los niños son importantes y se relevan, finalmente es en estos momentos donde uno nota que no siempre están relacionado el discurso con la realidad, ¿no es cierto?
Y yo espero, por tanto, que efectivamente prospere el planteamiento que se hizo en su momento en la comisión, donde se logra hacer esta amplitud de concepto de familia, porque hoy día la familia es mucho más allá, insisto, de ese rol estereotipado del padre y madre. Hay familias monoparentales, hay familias homosexuales, hay familias de distinta índole que significativamente pueden contribuir a brindar amor y cuidado y protección a los niños que hoy día tanto lo necesitan en un país que ciertamente y desafortunadamente ha vulnerado sistemáticamente sus derechos. Entonces, ojalá avancemos rápido para que se apruebe en ese contexto el día de hoy, pase al Senado y podamos tener rápidamente una ley de adopción, más allá de algunos ajustes que también hay que hacer en este mismo contexto, ¿no es cierto?, como favorecer la situación de las familias que eventualmente pueden querer adoptar, precisar el contexto de análisis en los cuales se evalúa a quienes puedan tener esta posibilidad, etcétera. Pero esos son temas como más del detalle del proyecto que exceden esto, que es mucho más global y que implica tener una concepción directa con lo que involucra el resguardo de los derechos de los niños en tanto sujetos de derecho. Estamos conversando con la defensora de la niñez, Patricia Muñoz. En otro aspecto que también fue noticia en el día de ayer, mientras se estaba discutiendo el proyecto que posibilita la eutanasia en Chile, se aprobó la incorporación de menores en este proyecto de 14 y 17 años con autorización de los tutores legales en la posibilidad de que puedan recibir las consecuencias de una eutanasia en caso de que se cumplan los requisitos médicos que se deben primar. ¿Qué tiene que decir ahí la Defensoría de la Niñez? Sí, nosotros formalmente en el contexto del proyecto de eutanasia no hemos sido invitados a participar, confiamos en que se dé esa instancia también, pero obviamente todo lo que involucra reconocer a los niños, niñas y adolescentes, y perdón que parezca persistente en esto, pero cuando hablamos de niños como sujetos de derechos, precisamente eso implica también darles espacios en temas como aquel que se discute en el contexto de la eutanasia, por duro y difícil que sea, ¿no es cierto? Nosotros tenemos hoy día una legislación que impide esa situación. Tenemos una legislación que evidentemente prescinde de la consideración de los niños y de sus decisiones y de su autonomía progresiva en muchos ámbitos. Y por lo tanto eso lo que hace es restringir efectivamente sus posibilidades de conducirse como sujetos de derecho y respecto de un Estado o de organizaciones o decisiones de otros que deban reconocer su capacidad también de opinar. En ese sentido, nosotros creemos que es positivo que se considere a esta posibilidad, entendiendo sí que esto involucra, como tú lo planteabas y como se plantea en el proyecto, una revisión bastante rigurosa desde el punto de vista médico, de encontrarse en una situación terminal y en condiciones que efectivamente no implican esta decisión. Tal como se está planteando en nuestra legislación, implicaría la decisión con una autorización de los tutores. Nosotros tenemos a nivel de legislación comparada situaciones que incorporan sin hacer distinción de la edad la posibilidad de aplicación de la eutanasia y obviamente eso, por ejemplo, permite conocer casos como de niños que en Bélgica de 9 y 11 años tomaron esa decisión directamente en razón de su autonomía progresiva y aquella decisión no fue objetada posteriormente por los padres, pero ahí tú te das cuenta que hay un reconocimiento a su calidad de sujetos de derecho porque la decisión la toman los niños y los padres pueden objetarla, lo que implicaría una eventual situación de no producirse la aplicación. Acá en Chile se está planteando como que con la autorización, primero, ahí ellos podrían tomar esa decisión. Entonces, en el fondo, es poder ir conciliando nuestra legislación con este reconocimiento que hace la Convención sobre los Derechos del Niño, de la calidad de sujeto de derecho de los niños, del reconocimiento de su autonomía progresiva y de sus posibilidades, obviamente, hechos los análisis médicos y también psicológicos y psiquiátricos de que una decisión como esa se está tomando de manera voluntaria, de manera realmente voluntaria y no mediada por alguna intencionalidad externa que esté implicando que se adopte. En todo caso, parece muy fuerte el que personas, niños pequeños, 14 años, asuman una posición tan radical como, por ejemplo, terminar con su vida
en función de su propio derecho exclusivo, sin anclarse de una visión científica o una visión tutorial de los padres todavía. Mal que mal, esas personas no pueden trabajar, no pueden tener una serie de otras actividades en pro de su propia libertad porque justamente son niños. Pero pueden ser responsables penalmente en Chile. Sí pueden ser responsables penalmente. Claro, eso sí. Entonces, es como bastante paradójico si lo planteas desde ese punto de vista. Ojo, que yo lo que planteo es más bien cómo se ha regulado también en alternativas de legislaciones extranjeras. Y por cierto, la decisión de ese niño pasa y está mediado, primero que todo, por una definición médica de que efectivamente se dan las condiciones en términos de la enfermedad que se sufre para poder proceder a esta situación. O sea, sí, ciertamente hay ahí un requisito y una exigencia que involucra un nivel de gravedad y de situación irreversible que hace para estos niños o para estas personas necesario tomar esta decisión en virtud del sufrimiento que ellos están viviendo. Obviamente también uno espera que esto implique un desarrollo potente también del contexto de los cuidados que están recibiendo esas personas y también de un análisis que involucra ciertamente la experticia médica para poder determinar si es que efectivamente se trata de una enfermedad que es irreversible o no, y si es que no existe posibilidad de que aquellos dolores o sufrimientos tengan alguna posibilidad de solución por una vía distinta que el drama que involucra, ¿no es cierto?, tomar una decisión como esa. Son temas que son difíciles de analizar, pero que yo creo que es importante poner en la agenda pública porque implica la posibilidad precisamente de oír a distintas personas y ojalá oír particularmente a los propios niños, que es lo que tienen que decir en esto. La defensora de la niñez, Patricia Muñoz, muchas gracias por este contacto aquí en Combinación Clave. Que te vaya muy bien. Gracias a ti, que estén muy bien. Chao. Saludos. No te separes.